Bueno, ahora les vamos a hablar de una de las guerras que marcó la guerra de las guerrillas en el mundo, la guerra de Vietnam. En esta sustentación vamos a tratar tres temas importantes que son el inicio de la guerra en general, de cómo Colombia ingresó a la guerra y el gran impacto que se tuvo en el país al participar en esta. La guerra de Vietnam, como bien sabemos, fue un conflicto de tantos de la Guerra Fría. La ocupación militar de Estados Unidos en Vietnam fue entre 1950 hasta 1975. Vietnam se dividía en el norte y en el sur, al norte con los comunistas y al sur con Estados Unidos. El inicio de la guerra comenzó en 1954. Esto fue debido a que los franceses derrotaron a Viet Minh, que era el encargado del movimiento nacionalista liderado por los comunistas. Los acuerdos de Ginebra fueron quien finalmente dividieron a Vietnam en dos países, que fue el fin de la guerra. Terminó siendo Vietnam del Norte, que es el anticomunista, y Vietnam del Norte, que es el comunista, y Vietnam del Sur, que es el anticomunista. No sobra aclarar que el comunista es quien está apoyado por decirlo así, hoy en día el gigante de China que conocemos, y el anticomunista sería todo lo correspondiente a los aliados y Estados Unidos. El clímax de la guerra fue alcanzado entonces en 1968, que fue su momento más sangriento, cuando Viet Cong alcanzó una ofensiva sorpresa contra las ciudades y pueblos de Vietnam del Sur. De Vietnam en 1969. Esto terminó finalmente en 1900. Y a diferencia de muchas batallas, terminó con la victoria de los comunistas. Esa fue cuando los comunistas atacaron la capital de Vietnam del Sur, Saigón. La capturaron y así fue como finalmente terminó esta guerra, con la pérdida de los estadounidenses. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el impacto de esta guerra que Estados Unidos perdió contra los comunistas? Si en realidad es una guerra que no estaban defendiendo su país, si no estaban defendiendo una ideología, esto fue un cuestionamiento muy alto en los 70s en Estados Unidos y en el mundo, con todos los nuevos pensamientos que habían y todo el movimiento hippie preguntándose sobre el verdadero motivo de las guerras. Algunos lo justifican diciendo que sí se debía participar en la guerra para detener la ideología del comunismo. Pues sabemos que hay veces una ideología puede más que todo un gobierno militar. Sin embargo, muchos vietnamitas siguen sufriendo mucho dolor por todo lo ocurrido en esa guerra. Asimismo, como muchos estadounidenses y muchos otros de los países aliados o anticomunistas que participaron en esa guerra, al final con fines más políticos que hasta de ideología o hasta de defender el mismo Vietnam. Un país tan alejado que no tiene gran impacto en otro país como Colombia. Así, la razón principal por la que Colombia participó, o que nosotros podríamos deducir que participó en la guerra de Vietnam, fue también para esta ideología de detener el comunismo. Los más importantes que consideramos en el trabajo fue cómo impactó esta guerra a Colombia. Entonces, por una parte, impactó en el sentido del tráfico de drogas, ya que al estar pues concentrados en dicha guerra, eso ayudó a que pudieran enviar más cantidad de drogas a Estados Unidos y pues así se aumenta el negocio, por así decirlo. Y otro punto también importante, pues otro impacto que tuvo fue la estrecha relación que se hizo con Estados Unidos. Esa relación pues obviamente tuvo beneficios, pero también hubo cosas que nos perjudicaban a nosotros como país. Entre esas es que participábamos en guerras en las cuales pues no queríamos e indirectamente se hizo al tener esta relación con Estados Unidos.
Nosotros como país hemos enviado muchas tropas a los Estados Unidos en diferentes guerras, pues en muchos conflictos que se han tenido. Esa relación, pues obviamente en parte ha ayudado a recibir mucha cantidad de dinero en dólares en ayuda estadounidense. Y finalmente le da un gran acceso, pues como país nos da acceso a todo el mercado estadounidense de una manera pues más directa. Y como conclusión, bueno, por último, podemos decir que esta guerra pues tuvo como muchos puntos de vista, pues tanto a favor como en contra, especialmente en Estados Unidos, porque pues como sabemos fue uno como de los principales que actuó en esta guerra. Pero hablando ya netamente de Colombia, primero nos benefició mucho logrando tener un apoyo por Estados Unidos y más que todo en la parte económica. Claro está que hubo grandes problemas que nos afectaron a nosotros directamente como país, pero esa guerra, así como unos no estaban de acuerdo porque era una guerra innecesaria, costosa, que trajo muertes, también fue una guerra que ayudaba a acabar con el comunismo. Y pues fue así como el gobierno colombiano decide meterse a esta guerra y hacer parte de ella, logrando tener por un lado un gran apoyo de Estados Unidos económicamente y logrando nosotros entrar al mercado de una manera más directa. En conclusión, esta guerra para Colombia, al igual que para muchos países que buscan el apoyo de Estados Unidos y que en este momento iban con el pensamiento anticomunista, es una guerra bastante influyente y controversial, ya que dentro de los mismos países latinoamericanos como Colombia existen dos polos muy opuestos todavía entre lo que es el comunismo, el capitalismo, la izquierda y la derecha, y eso hasta ahora nos ha marcado con manchas de sangre dentro del mismo país. Los conflictos y los medios que compartimos hoy en día todavía nos dan rasgos de estos, y todo eso viene desde la misma Guerra Fría y desde las mismas guerras que han habido ya con el gigante de Estados Unidos, donde en realidad un país que no nos convenía, sino por las ideologías que queríamos algunos en el país tener o no tener, y también apoyarse de la mano de Estados Unidos, nos llevó a involucrar a nuestras propias personas en una batalla que cobró muchas vidas, tanto colombianos como vietnamitas.